Un atento saludo a todos los estudiantes de grado décimo y 11. Vamos a explicar las 5 estrategias para resolver triángulos y para cada estrategia vamos a desarrollar los siguientes ítems que aparecen en el cuadrito. Nombre de la estrategia. Estrategia número 1, teorema de Pitágoras. ¿Para qué clase de triángulos utilizamos esta estrategia? Entonces se utiliza para triángulos rectángulos. Recordemos que un triángulo rectángulo se caracteriza porque tiene un ángulo de 90 grados, como vemos en el dibujo. Vemos un triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras denomina los siguientes elementos: cateto A, cateto B, hipotenusa, que es siempre el lado más largo en el triángulo rectángulo, y observemos que los dos catetos, el cateto A y el cateto B, forman el ángulo de 90 grados, que se indica con un cuadrito negro, ángulo de 90 grados. Y fijémonos que este ángulo de 90 grados tiene al frente, en el lado opuesto, a la hipotenusa, que en este caso la nombramos con la letra C. ¿Qué se puede hallar con esta estrategia del teorema de Pitágoras? Conociendo la medida de dos lados de un triángulo rectángulo se puede hallar una medida que haga falta. Entonces podemos hallar un cateto conociendo la hipotenusa del otro cateto, o podemos hallar la hipotenusa conociendo los dos catetos. La fórmula que utiliza el teorema de Pitágoras, bueno, entonces acá está el triángulo rectángulo, aquí está el cateto A, cateto B, hipotenusa C, y la fórmula que utiliza el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual al cateto A elevado al cuadrado más el cateto B elevado al cuadrado. Bien, entonces vamos a recordar un poquito de la demostración del teorema de Pitágoras. Fijémonos que este triángulo que tenemos acá es el triángulo rectángulo. Acá tiene el ángulo de 90 grados. Este triángulo de acá arriba es el mismo triángulo que está acá abajo con color blanco. Entonces, ese es el mismo triángulo. Y observe que tiene la misma denominación de los catetos. Cateto A, cateto A, cateto B, cateto B y cateto C o la hipotenusa C. Bueno, entonces vamos a revisar cómo es la demostración del teorema de Pitágoras. Tenemos primero este triángulo que está en blanco, que tiene el ángulo acá recto. Y el teorema de Pitágoras, como vimos, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A elevado al cuadrado más el cateto B elevado al cuadrado. Entonces lo que hacemos es, cuando elevamos la hipotenusa al cuadrado, formamos un cuadrado que tiene de medida de lado el valor de la hipotenusa. En este caso la hipotenusa mide 5 unidades. Entonces me queda un cuadrado de 5 por 5, es decir, de 25 unidades cuadradas. El cateto B, en este caso, tiene 4 unidades. Entonces me va a quedar b elevado al cuadrado, me queda un cuadrado de 4 por 4, es decir, de 16 unidades cuadradas. Y el cateto A, que tiene 3 unidades para nuestro ejemplo, va a tener a elevado al cuadrado, va a ser un cuadrado, el cuadrado azul, que tiene de área 3 por 3, o sea, 9 unidades cuadradas. Y este teorema de Pitágoras, que está escrito en la fórmula que me dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado, la puedo ver acá, donde tomé los cuadrados que formé, y la hipotenusa elevada al cuadrado es este cuadrado, que sería 5, como el lado de la hipotenusa mide 5, entonces c al cuadrado sería 5 por 5, 25, es igual al cuadrado del cateto A. Como está elevado al cuadrado, me queda este cuadrado, que en este caso es de 3 por 3, 9 unidades cuadradas, más el cateto B elevado al cuadrado, que sería este cuadrado de 16 unidades cuadradas. Es decir, que el cuadrado de la hipotenusa, que en este caso es 25, hay 25 unidades cuadradas, es igual a el cateto A elevado al cuadrado,
es decir, 9, más el cateto b elevado al cuadrado, que es 16. 9 más 16, 25, que me da el cuadrado de la hipotenusa. Es decir, si sumo estos cuadraditos más estos cuadraditos, me da 25. Por favor, revisan el ejercicio de demostración para aclarar algunas dudas que tengan y vamos a desarrollar el ejercicio de recuperación. Bien, el ejercicio de la recuperación me dice lo siguiente. Calcula la altura, el área y el perímetro del siguiente triángulo equilátero de 14 centímetros de lado. Bueno, entonces lo primero que tenemos que mirar es la figura. Tenemos un triángulo equilátero. Recordemos que un triángulo equilátero se caracteriza porque tiene todos sus lados iguales. Entonces, si este mide 14, este lado hasta acá mide 14 y este lado hasta acá también medirá 14. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es dibujar esa figura, ¿sí? Bien, entonces antes de dibujar esa figura, vamos a recordar que siempre que vamos a solucionar un problema de matemáticas, vamos a seguir unos pasos que son necesarios para resolver problemas. Entonces, primer paso, leer y entender muy bien la situación. Entonces, bueno, tenemos un triángulo equilátero, todos los lados iguales. No conocemos la altura, que en este caso la altura está seleccionada con la letra H. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bien, entonces leemos y entendemos. Ya tenemos, bueno, sacamos los datos conocidos y analizamos qué estrategia vamos a utilizar. Bueno, como me dicen que hallar la altura h, pues entonces voy a hallar esta altura. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, voy a dibujar ese triángulo, un triángulo que sea la mitad del triángulo que tenemos. Ese triángulo. Entonces ese triángulo es la mitad del triángulo que tenemos ahí y lo voy a sacar afuera. Entonces ya sabemos que ese triángulo es la mitad del triángulo que tenemos arriba. Bien, para ese triángulo entonces le vamos a poner las medidas que conocemos. Entonces, bueno, le vamos a poner las medidas. Entonces, este lado será la altura de este triángulo que está con la línea punteada, que es h. Listo. Le vamos a poner también las medidas que conocemos. Entonces, una medida conocida sería este lado, que mide 14 centímetros, porque nos dicen que la medida del lado del triángulo equilátero es 14 centímetros. Bueno, como esta altura como es un triángulo equilátero y la altura divide en dos partes iguales la base, entonces esta medida toda es 14 y como la divide en dos partes iguales, entonces esta medida será 7. 14 dividido entre 2 da 7. Entonces acá ponemos 7. 7. Entonces vamos a poner la medida de 7 centímetros para ese triángulo en esta parte. 7 centímetros. Muy bien. Bueno. Entonces, pues lo primero que me preguntan en el problema es calcular la altura. Entonces, acá tenemos un triángulo rectángulo donde conocemos la hipotenusa y conocemos un cateto. Entonces, nos piden hallar este cateto. Fíjense que la H acá representa un cateto, no representa la hipotenusa. Entonces, debemos tener cuidado, siempre reconocer la hipotenusa, el lado más largo. Entonces, la estrategia que vamos a utilizar pues sería el teorema de Pitágoras para hallar esa altura.
tenemos que plantear entonces la fórmula del teorema de Pitágoras para, digamos, nombrar cada uno de los lados que tenemos. Vamos a decir que este lado de aquí abajo lo vamos a llamar K, y K mide 7 centímetros. K mide 7 centímetros. Listo. Entonces ese lado lo vamos a llamar K y K mide 7 centímetros. Bueno, listo. Entonces el teorema de Pitágoras me quedaría de la siguiente manera. Acá, entonces, me quedaría que la hipotenusa al cuadrado, que a la hipotenusa le pusimos la letra C, es igual al cateto h elevado al cuadrado más el cateto k elevado al cuadrado. Bien, entonces hasta ahí pues hemos planteado el teorema de Pitágoras. Vamos a mirar qué valores es el que me piden. Entonces me piden h, entonces vamos a despejar de esta fórmula, vamos a despejar h. Entonces al despejar h nos queda que h al cuadrado es igual a c al cuadrado menos k al cuadrado. Sí, porque como vamos a hallar un cateto, entonces vamos a despejar h de acá. Entonces queda c al cuadrado, este k al cuadrado pasa a restar, c al cuadrado menos k al cuadrado es igual a h al cuadrado. Entonces h al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Listo. Ahora le reemplazamos los valores para que podamos hallar h. Entonces al reemplazar los valores me va a quedar que h al cuadrado, que es lo que necesito, es 14 al cuadrado menos 7 al cuadrado. Y despejando ese valor, entonces me queda que h al cuadrado es 14 al cuadrado, que es 196, menos 7 al cuadrado, que es 49. Hacemos 196 menos 49 y eso me da 147. Bueno, entonces como necesito solamente h, entonces saco la raíz cuadrada a ambos lados. Entonces me queda la raíz cuadrada de h al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 147. Bien, entonces la raíz cuadrada de h al cuadrado me queda h, y la raíz cuadrada de 147 me queda la raíz cuadrada de 147 me queda 12,24. 12,124 centímetros. 12,124 centímetros. Listo. Entonces, por teorema de Pitágoras, hallamos la altura del triángulo y ya sabemos que la altura es 12,124 centímetros. Sí, entonces, bueno, ya tenemos la altura. Lo siguiente que nos piden es el área. Entonces, para hallar un área, el área de este triángulo completo, yo tengo que aplicar la fórmula del área de un triángulo. Recordemos que la fórmula del área de un triángulo es la base, que en este caso sería 14, porque es este lado, por la altura, que la acabamos de hallar, 12,124, y ese resultado dividido entre 2. Entonces, vamos a hallar el área. Bueno, entonces enseguida acá hallaríamos el área de ese triángulo. El área de ese triángulo, entonces recordemos la fórmula para el área, que sería área de un triángulo es base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. Muy bien. Área del triángulo, base por altura sobre 2. Listo. Entonces reemplazamos la base, dijimos que es la medida de 14 centímetros por la altura que la acabamos de hallar, 12,124 centímetros dividido entre 2. Y haciendo esa operación me queda
Entonces con la calculadora hacemos 14 por 12,124 igual dividido entre 2. Y eso me da que el área de ese triángulo es 84,868 centímetros cuadrados. Entonces, centímetros cuadrados acá. Centímetros cuadrados. A ver, un momentito acá que queden los centímetros cuadrados. Entonces, centímetros cuadrados. Listo. Muy importante las unidades. Listo, ya tenemos entonces. Se nos pasó una H acá. Es centímetros cuadrados. Listo. Bueno, ahora entonces vamos a continuar con las preguntas que nos estaban haciendo. Ya hallamos la altura, el área y el perímetro. El perímetro, como nosotros sabemos, el perímetro de una figura geométrica es la suma de todos los lados externos de la figura. Entonces, el perímetro de cualquier figura geométrica lo hallamos de la misma forma. Lo hallamos sumando todos los lados. Todos los lados. Entonces, si observamos el triángulo, al sumar todos sus lados externos, entonces sería 14 más 14 más 14. Bien, entonces vamos acá con el perímetro. Perímetro, suma de todos sus lados, entonces me quedaría 14 más 14 más 14. Y eso me da 42 centímetros, porque este sí queda en unidades de longitud. 34 por 3, 12, 42 centímetros. Entonces, esa sería la estrategia número 1, teorema de Pitágoras.